Capítulo 10. Las formaciones chartistas. Hola mis amigos y amigas de YouTube, sí de YouTube. Saludos del canal Siguiente Bit. Este capítulo aplica para trading intradía así como a inversión en bolsa y largo plazo. El día de hoy les mostraré las formaciones chartistas, aprenderás a determinar en qué puntos de las formaciones tienes mayor probabilidad para entrar. Las formaciones chartistas se dividen en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea de alcista, bajista o viceversa. Para todas las figuras hay que tener presente que, cuanto mayor sea su amplitud de precios y su duración, más importantes pueden ser sus consecuencias. Las figuras de cambio de tendencia. Las formaciones que permiten anticipar un cambio de tendencia presentan una serie de características comunes que hay que destacar. Para que exista una formación de vuelta es necesario que exista una tendencia anterior. El primer indicio que puede estar cambiando una tendencia es la ruptura de una línea de tendencia de importancia. Cuando mayor es una formación de cambio de tendencia, tanto en niveles de precios, en duración y en volumen de negociación durante la misma, más importante será el movimiento contrario siguiente. Las figuras que se forman en los suelos tienen menores fluctuaciones de los precios y tardan bastante tiempo en formarse. Las figuras que se forman en los techos tienen bastante volatilidad en los precios y una corta duración. El volumen tiene mayor importancia cuando sigue la dirección del mercado. Las más habituales son las siguientes. Doble techo. Se caracteriza por la existencia de dos máximos de similar valor, aunque se admiten mínimas variaciones. Cuando este hecho se produce inmediatamente después de una tendencia alcista, indica que con mucha probabilidad nos encontramos ante un cambio de tendencia. Notas características. Aparece en mercados alcistas. Una vez que finalice implica una fase de corrección a la baja. Es una de las figuras muy comunes. Es una figura con gran fiabilidad. En cuanto al volumen contratado durante la formación de la figura tendremos lo siguiente. Inicialmente y hasta el primer techo el volumen aumenta al aumentar la cotización, puesto que estamos en una situación alcista. Cuando nos dirigimos a la línea de valla el volumen disminuye. Al acercarnos al segundo techo el volumen se vuelve a incrementar, pero sin alcanzar las magnitudes vistas cuando nos acercábamos al primer techo. A continuación y mientras descendemos hasta la línea de valla el volumen vuelve a disminuir, pero se comporta de forma irregular. En el momento en el que se cruza la línea de valla se produce un fuerte aumento en el volumen. Doble suelo. Es una figura de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista que se caracteriza por aparecer en mercados bajistas. Una vez que finalice implica un periodo de corrección alcista. Se trata de una figura muy común y a la vez que altamente fiable. La figura está formada por dos mínimos, que actúan como resistencia con un punto intermedio que los separa. Cuando con posterioridad al segundo mínimo se supera el punto que los separaba se iniciará, con una alta probabilidad, un movimiento alcista de altura igual al techo intermedio. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura, podemos destacar lo siguiente. El volumen aumenta a medida que caen los precios, por encontrarnos dentro de una tendencia bajista. El volumen disminuye cuando se produce un alza en los precios hasta la línea de valle. Al volver a caer los precios para formar el segundo mínimo, el volumen sigue disminuyendo, dando el primer síntoma de que algo anómalo está pasando en la tendencia bajista. Cuando las cotizaciones cortan la línea del valle se produce un aumento importante del volumen. Hombro cabeza hombro. Es una de las principales figuras de cambio de tendencia alcista-bajista. Es la figura más importante por la fiabilidad que ha demostrado a lo largo de años de estudios y análisis chartista. Esta figura se compone de tres máximos, el primero y el último, llamados hombros, a nivel parecido y el del centro, llamado cabeza, claramente más alto. Si unimos los mínimos que separan los hombros de la cabeza tenemos la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente bajista. Cuando el precio cae por debajo de dicha línea se desencadena la formación con un objetivo a la baja igual a la altura que separa la línea de valle del máximo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen durante la formación de la figura tendremos. Puesto que venimos de una situación alcista, el volumen tiene que ir aumentando a medida que aumentan los precios. Al descender por el primer hombro el volumen disminuye. Al aumentar los precios, el volumen aumenta, pero a un nivel inferior al alcanzado en el hombro izquierdo. Este es el primer síntoma de que algo anormal está pasando con la tendencia alcista. El volumen disminuye. El volumen en el hombro derecho es aún menor que el de la cabeza y hombro izquierdo.
Una vez rota la línea de valle se produce un importante aumento de volumen, pasando a tendencia bajista. Hombro-cabeza hombro invertido. Se trata de una figura muy similar a la anterior, solo que en este caso la figura se forma en tendencias del mercado bajistas. Se trata por tanto de una figura de cambio de tendencia de bajista a alcista. Sin embargo, no se trata de una figura común, si bien su fiabilidad, al igual que en hombro-cabeza hombro normal, su fiabilidad es muy alta. La figura está compuesta por tres mínimos, el primero y el último, llamados hombros, a nivel parecido, y el del centro, llamado cabeza, claramente más bajo. Si unimos los mínimos que separan los hombros de la cabeza, tendremos la línea de valle. Lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente bajista u horizontal, pero nunca con inclinación claramente alcista. Cuando el precio sube por encima de la línea de valle, se desencadena la formación con un objetivo al alfa igual a la altura que separa la línea de valle del mínimo de la cabeza. En cuanto a la evolución del volumen de contratación durante su formación, tendremos las siguientes características. El volumen es descendente durante la formación de cada uno de los mínimos, teniendo el último hombro de volumen anormalmente bajo. En el momento de rotura de la línea de valle, el volumen crece, siendo también creciente hasta alcanzar el objetivo alcista. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección, como triángulo simétrico. Es una figura de consolidación, esto no produce cambios de tendencia, sino que indica un descanso en la tendencia. Se trata de una figura común y de elevada fiabilidad. Se caracteriza por una evolución del precio del valor en la que los máximos van siendo cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos. Si venimos de una situación alcista, y el corte se produce en la línea directriz bajista, entonces la figura es de consolidación alcista. Si el corte se produce en la línea directriz alcista, entonces la figura es de cambio de tendencia alcista-bajista. Para que un triángulo sea considerado como tal, se tienen que dar los siguientes requisitos. Para la formación del triángulo se necesitan como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos y 2 mínimos. El corte se tiene que producir antes de los 2/3 de la longitud del triángulo, siendo la longitud la distancia que hay desde el vértice hasta la proyección sobre la bisectriz del primer punto de contacto. En cuanto al comportamiento del volumen durante el periodo de contratación, se deben dar las siguientes condiciones. A medida que los precios van formando el triángulo, el volumen de contratación tiene que ir disminuyendo. El volumen aumenta considerablemente si los precios cortan el triángulo por la línea directriz bajista, y menos si lo cortan por la línea directriz alcista. La fijación del precio objetivo del valor una vez roto el triángulo la realizaremos del siguiente modo. Corte alcista. Se traza desde el primer máximo una línea paralela a la línea directriz alcista, y es de esperar que los precios lleguen como mínimo hasta esta línea. Corte bajista. Se traza desde el primer mínimo una paralela a la línea directriz bajista, esperando que el precio llegue como mínimo a dicha línea. Gráfico de la figura triángulo simétrico. Triángulo ascendente. Se trata de una figura común y fiable, apareciendo en mercados alcistas en los que tan solo supone un descanso dentro de la tendencia. Para asegurarnos de que estamos delante de un triángulo ascendente, tenemos que observar las siguientes consideraciones: existencias de al menos 4 puntos de contacto, 2 máximos, del mismo nivel, y 2 mínimos, el segundo mayor que el primero. En cuanto a la evolución del volumen durante su formación, tendremos que observar. El volumen disminuye durante la formación del triángulo. El volumen aumenta en el momento de corte. En cuanto al momento de corte del triángulo, este se deberá producir antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, siendo el objetivo del precio de la acción se estima realizando una paralela desde el primer máximo a la línea directriz alcista, esperando que el precio del valor corte dicha línea. Triángulo descendente. Figura que normalmente es de consolidación de la tendencia bajista, aunque en ocasiones puede ser de cambio de tendencia bajista a alcista. Al igual que el resto de los triángulos, es una figura muy habitual a la vez que altamente fiable. Al igual que en el resto de los triángulos, se necesitan como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos, el segundo menor que el primero, y 2 mínimos del mismo nivel. En lo que respecta al volumen, este tiene que ser descendente durante la formación de la figura, a la vez que sufrir un importante incremento en el momento de rotura de la figura. Al tratarse de una figura de confirmación de tendencia bajista, la señal de venta se produce en el momento de corte del triángulo, siempre que éste se produzca antes de los 2/3 de la longitud del triángulo. En cuanto a la cotización objetivo, se consigue trazando desde el primer mínimo de contacto una paralela a la línea directriz bajista del triángulo, esperando que los precios bajen como mínimo hasta esta paralela. Banderas. La figura es muy parecida a un canal, pero muy estrecho y corto. Este canal debe tener una tendencia contraria al sentido de la tendencia existente.
Así, si la tendencia es alcista, la bandera tendrá una inclinación bajista, y si la tendencia es alcista, la bandera tendrá una inclinación alcista. Esta figura suele aparecer después de una evolución del precio muy brusca, de tal modo que el precio descansa en la bandera durante un periodo de tiempo muy corto para posteriormente evolucionar con similar ímpetu al que tenía inicialmente. Hemos de tener presente que se trata de una figura de baja fiabilidad, así como los escuchaste, de baja fiabilidad. En cuanto al volumen, tiene que ir acompañando a la figura, es decir, mientras los precios suben, el volumen sube, y mientras los precios bajan, el volumen baja hasta el momento de ruptura de la bandera en que vuelve a incrementarse el volumen. En lo que respecta al precio objetivo, se espera que los precios suban al menos el mástil de la bandera, siendo este la altura del primer máximo de contacto de la bandera. Si la tendencia dominante fuese bajista, la bandera resultante se formaría de un modo similar, solo que con inclinación alcista. Rectángulo. Se trata de una figura de consolidación de tendencia, teniendo una alta fiabilidad, siendo una figura muy común. Durante su formación el precio se mueve entre un soporte y una resistencia, necesitándose como mínimo 4 puntos de contacto, 2 máximos, del mismo nivel, y 2 mínimos, del mismo nivel. En cuanto a la evolución del volumen, durante su formación disminuye mientras se está formando la figura y aumenta en el momento de corte. En lo que respecta al precio objetivo, una vez rota la formación, se espera que alcance una línea paralela al rectángulo separada de este por igual distancia a la amplitud del rectángulo, distancia entre la línea de soporte y resistencia. En resumen, las formaciones chartistas se dividen en dos grandes bloques: las figuras de cambio de tendencia y las figuras de consolidación de tendencia. Las figuras de cambio son las que indican que se va a producir un importante cambio en la tendencia, ya sea de alcista a bajista o viceversa. Y las figuras de consolidación de tendencia son aquellas que nos indican que la tendencia continúa en la misma dirección. También es importante que sepas que todo lo que te diga no necesariamente tiene que ser verdadero o falso, simplemente es información que en lo personal me ha servido y que quiero compartirla con la gente para que tengan forma de generar ingresos extra o incluso dedicarse al 100% a temas de trading o bolsa. Y como recomendación final, no vayas a entrar en mercado con tu cuenta real hasta que tengas 3 meses mínimo de consistencia en tu cuenta demo. Si quieres que agreguemos algo adicional, con todo gusto lo podemos incluir. Lo que quiero es que cualquier persona que entre a tomar este curso al término del mismo sea capaz de hacer trading o hacer inversiones en bolsa. Recuerda que estos videos los iré subiendo los días lunes. Si tienes alguna duda y quieres contactarme, con todo gusto lo podemos revisar y resolver las dudas. Gracias mis amigos de YouTube. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos, y compártelo con quien consideres que necesita esta información. Chao.